Bueno, buenos días a todas y todos y gracias por vuestra asistencia y os damos la bienvenida a este homenaje que hacemos todos los años un poquito a nuestro patrón, a San Alberto Magno. Y bueno, pues nuestra manera de hacerlo, como siempre, pues es conciencia, es decir, explicando, dando una charla explicativa sobre el premio Nobel, una glosa, como la queráis llamar, sobre el premio Nobel de Física de cada año, ¿no? Y este año pues así lo vamos a hacer también. Es, como digo, nuestra manera de seguir mostrando un poquito lo que hacemos aquí en la facultad, lo que hacemos en la universidad pública. Una universidad donde, bueno, pues una facultad como esta, da casi prácticamente igual el tema sobre el que se obtenga o sea premiado, digamos, el premio Nobel de cada año. Seguro que encontramos especialistas en la facultad que lo conocen. Es más, probablemente tengamos dificultad para elegir qué especialista de la facultad es el que mejor lo va a contar o lo mejor lo va a explicar. Y eso yo creo que es, pues, un reflejo más, como digo, de lo que quiere decir la calidad de la universidad pública. Así que, bueno, pues hay que seguir haciendo estas cosas y seguir mostrándole a la sociedad algo que probablemente todos los que estamos aquí es prácticamente obvio, que es por qué hace falta una universidad pública de calidad. Y bueno, pues hace falta pues para que los jóvenes que están por aquí sigan disfrutando de charlas como esta, ¿no? Bueno, hoy el elegido para contarnos la glosa del Nobel es el profesor Juanjo Mazo, al cual ya agradezco su disposición para dar esta charla. Juanjo, como sabéis, es profesor, es catedrático del Departamento de Estructura de la Materia, Física Térmica y Electrónica. Llegó en el año 2021, antes había sido profesor en la Universidad de Zaragoza. Y él, bueno, es un especialista en muchos temas, pero sobre todo, pues últimamente, pues en física estadística, sistemas no lineales, sistemas complejos y aplicaciones varias, tanto en física como en biofísica, etcétera. La razón por la que está aquí es porque, bueno, cuando finalizó su tesis doctoral y un poco en sus estancias posteriores, incluida una estancia en el MIT, pues trabajó en temas relacionados con circuitos superconductores y uniones Josephson, que es justo uno de los temas por los cuales se ha concedido el Nobel, como va a explicar mucho mejor él que yo. Así que, bueno, pues le vamos a dar las gracias a Juanjo por la charla, que seguramente vamos a disfrutar y bueno, pues que disfrutéis de un año más de San Alberto Magno y un año más de ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, y África por la invitación. La verdad es para mí es un placer tener la oportunidad de contaros este pedacito de investigación, ¿no? de un barrio donde viví como investigador hace unos años, ¿no? Y que la verdad es que llevo un poco en el corazón, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, todos sabéis que 2025 está siendo el año internacional de la ciencia y la tecnología cuánticas y quizás pues, no es sorpresa que el premio Nobel pues, haya recabado en 3 investigadores con trabajos fundamentales en mecánica cuántica, un inglés, un francés y un estadounidense, que lo que hicieron allá en los años 80 fue hacer experimentos que probaban el túnel cuántico macroscópico y la cuantización de niveles en un sistema que era un circuito eléctrico. Entonces, son 2 de los fenómenos fundamentales relacionados con la mecánica cuántica, ¿verdad? Ya sabemos que en física clásica, si yo quiero ir de un estado A un estado B y hay una barrera de energía, pues tengo que dar energía para superar la barrera, pero estas cosas mágicas que parece tener la mecánica cuántica, pues posibilita que un estado cuántico pues pase de A a B sin superar esa barrera de energía por un efecto que se llama efecto túnel. Y por otro lado también, mientras que en un sistema clásico los niveles de energía pues no existen niveles de energía, uno puede tener cualquier valor para la energía del sistema, pues en el estado, la mecánica cuántica nos dice que los niveles de energía no son valores cualquiera, que hay unos niveles de energía, que la energía está cuantizada, ¿verdad? Y estas son las 2 cosas fundamentales detrás de los 2 principios de mecánica cuántica fundamentales detrás de este trabajo.
y probado en un circuito eléctrico, ¿no? Bueno, no es un circuito eléctrico como estos, con una bombilla, pero igual tampoco es tan diferente, ¿no? Si cambiamos la bombilla por un elemento que se llama unión Josephson y que está formado por dos metales en estado superconductor separados por una barrera de aislante. Entonces, si os parece, pues vamos a comenzar el viaje hablando un poquito de la física del efecto Josephson, luego pararemos en los trabajos que dieron lugar al premio Nobel y acabaremos pues repasando las implicaciones que han tenido estos trabajos y parte del mérito que hay detrás de ellos. Entonces, pues nos vamos a los años 60 en el grupo de Sir Brian Pipar, uno de los físicos experimentales en superconductividad pues más reputados del momento, en el Royal Society Mond Laboratory de la Universidad de Cambridge, que se había fundado en el año 33 para estudiar bajas temperaturas y campos magnéticos. Así que, bueno, pues todo el desarrollo de superconductividad de los años 60 pues tenía un buen lugar allí, ¿no? Entonces, en este laboratorio, en el curso 61-62, pues confluyeron pues, nuestros tres primeros protagonistas, ¿no? Que Brian Pipar, un joven estudiante que empezaba la tesis bajo su dirección en aquel momento, Brian Josephson, otro Brian, que iba a hacer una tesis en principio experimental, y un joven profesor de 40 y pocos años llamado Phil Anderson, que estaba dando estaba de sabático en Cambridge en aquella época y estaba dando pues allí un curso sobre las cosas en las que él trabajaba, teoría cuántica de la materia, etcétera, al cual también asistía Brian Josephson, ¿no? Entonces, bueno, cuentan que Josephson, en su tiempo libre, motivado por el curso de Anderson y también por los trabajos previos que flotaban en el ambiente durante aquella época, se propuso estudiar la posibilidad de túnel de pares de Cooper, que son los portadores de la carga en la superconductividad, ¿no? A través de la barrera de aislante, algo que se pensaba que no era posible, porque si el túnel de una partícula tiene baja probabilidad, el túnel de los dos electrones simultáneos pues va a tener probabilidad cero, ¿no? Y eso es un poco lo que flotaba en la época, y de hecho algunos habían hecho intentos de calcular estas cosas y no lo habían conseguido. Pero bueno, pues Josephson ocurrió a Pipar con unos cálculos. Pipar dice que no entendía muy bien lo que estaba haciendo y se lo mandó a Anderson, y Anderson enseguida vio que eso estaba bien y era algo pues bastante importante, ¿no? Le dieron el premio Nobel en el año 73 por este trabajo que hizo con 21 o 22 años. Muy bien, ¿y qué es una unión Josephson? Bueno, pues como os digo, son dos superconductores separados por lo que se llama un enlace débil, que para nosotros va a ser una pequeña capa de aislante, ¿no? Entonces, el efecto lo que dice es que es posible que haya corriente superconductora en este dispositivo, que por efecto túnel los portadores de la carga, la superconductividad, que son los pares de Cooper, fluyan de un lado a otro de la unión con voltaje cero, ¿no? Y bueno, este es el artículo donde publicó Josephson su trabajo, con ese posible, empezando, Pipar le dijo, oye, esto por si acaso no está bien, vamos a poner posible, y además tampoco lo vamos a mandar a Physical Review Letters, no sea que nos lo tumben, ¿no? Y lo mandaron a Physics Letters. Como Josephson estaba haciendo una tesis experimental y un grupo experimental, enseguida intentó hacer el experimento, pero no tuvo éxito, no le salió, ¿no? Y Anderson, sin embargo, enseguida, pues, cuando volvió a Estados Unidos, habló con Rowell, que hacía muy buenas uniones, y hicieron la unión, y esta es, digamos, la primera publicación de un experimento hablando de efecto Josephson, aunque ya había habido trabajos previos donde se había visto, pero como la gente pensaba que no podía ocurrir, creían que eran defectos en las uniones, no que hubiera una física nueva ahí detrás, ¿no? Lo que es el efecto Josephson básicamente es esta parte de aquí, es esta corriente que está en el eje Y, que se desarrolla con voltaje cero, ¿de acuerdo? Muy bien, avanzamos un par de años, pero seguimos en el mismo sitio. Brian Josephson pues, ya ha publicado su trabajo, hay mucha gente trabajando en el tema, y entra en el laboratorio de Brian Pipar pues, a hacer el doctorado un joven inglés que había nacido en Cambridge y que se llamaba John Clark, que es uno de los protagonistas del premio Nobel, ¿de acuerdo? Y
Pipar le da a John Clark un tema de tesis que, bueno, es un poco peliagudo. Clark no tiene claro a dónde vaya a salir eso, pero al principio, justo, pues según cuenta Clark, era un estudiante de tesis en el laboratorio Mond de la Universidad de Cambridge en el año 64-67, y en este artículo nos cuenta cómo, detrás de escuchar un seminario de Brian Josephson, esta es una foto de ese mismo seminario, vino el día siguiente una sugerencia de Brian Pipar, que le vino a decir: oye, Juan, ¿no te gustaría hacer un voltímetro con una resolución de 2 por 10 al menos 15 voltios? Es decir, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y entonces esto, como dice Clark, cambió su carrera durante los siguientes 50 años, ¿no? Bueno. Muy bien, pues vamos un poquito con la física del efecto Josephson, ¿no? Dos superconductores. Hoy en día típicamente se usa niobio o aluminio, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer con muchas cosas, separadas por una fina barrera aislante, y las ecuaciones que hay detrás de este efecto pues son las que están puestas aquí, ¿no? La idea es que la física del sistema depende de una variable un poco misteriosa, que es la diferencia de fase invariante gauge entre la fase del parámetro de orden superconductor a ambos lados de la barrera de unión. Bueno, esa phi que está escrita por ahí, y que la corriente superconductora es proporcional al seno de esa diferencia de fase y el voltaje es proporcional a la derivada, a cómo cambia la diferencia de fase. Entonces, enseguida se identificó lo que es el efecto Josephson de C, que quiere decir que uno puede tener voltaje cero y una fase constante distinta de cero, y asociada a esa fase pues una corriente superconductora, ¿verdad? Esto es lo que normalmente se conoce. Y un efecto Josephson AC, que, bueno, no nos ocuparemos de él hoy, pero lo pongo aquí, que si uno tiene un voltaje constante, pues la corriente es alterna y con una frecuencia del orden de los centenares de gigahercios por milivoltio. Muy bien. Y esta es una curva de intensidad de voltaje típica en el sistema, ¿no? donde lo que se hace es aumentar la corriente y hasta que llega la corriente crítica. Una vez que ya superamos la corriente crítica, la unión entra en un estado resistivo en el voltaje gap, y cuando baja por aquí y vamos por aquí y hacemos esto todas las veces que queramos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y para entender este tipo de curvas, en el año 68-69, Stubai y Macamber propusieron independientemente un modelo que es el llamado modelo RCSJ de la unión, que básicamente lo que dice es que para entender la unión lo que tenemos que considerar es que hay como varios canales de corriente. Uno, el superconductor ideal, que es proporcional al seno de diferencia de fase. Otro, un capacitivo, porque en el fondo tenemos como un condensador. Son dos metales superconductores separados por una barrera de aislante, y este es el término de la corriente capacitiva. Y otro, uno resistivo, ¿no? Porque habrá alguna pequeña resistencia, las cuasipartículas, lo que haya por ahí, que está jugando. Además de una posible corriente de ruido debida pues, a que no estamos a temperatura cero, ¿no? Y hay fluctuaciones en el sistema. Bueno, si añadimos aquí la definición del voltaje que habíamos visto antes, pues entonces podemos escribir esta ecuación que nos da la corriente en función de la diferencia de fase, ¿no? Con un término con una derivada segunda, otro término con una derivada primera y un término proporcional al seno de la diferencia de fase. Y este es el modelo RCSJ de la unión. Pero claro, si uno ve estas ecuaciones, enseguida se da cuenta que estos no son nada más que las ecuaciones de un péndulo no lineal o de una partícula masiva que se está moviendo por cuesta abajo por un potencial sustrato, ¿no? Y esta imagen, la de la unión Josephson como el péndulo o como la partícula, pues ha sido tremendamente útil y fructífera a la hora de entender las uniones, ¿no? Y bueno, despertó también, obviamente, este trabajo pues, un montón de interés dentro de todo el campo de la física no lineal, ¿no? Porque es un dispositivo ideal pues, para estudiar problemas no lineales. Bueno, volveremos mucho a la imagen de la partícula sobre el potencial. Muy bien, uno puede calcular la energía almacenada de la unión, que es lo que se le llama la energía Josephson, y es esta cantidad. Esta energía Josephson tiene que ver con la corriente crítica. Uno puede también ver la energía almacenada en el condensador,
Y este es un término de energía cinética, ¿no? Porque la carga tiene que ver con el voltaje y el voltaje con la derivada de la fase, con lo cual es un término de energía cinética. Y así podemos escribir un hamiltoniano del sistema que tiene un término cinético y un término de energía potencial y que para nosotros va a ser como una partícula clásica con una cierta masa dada por esta cantidad que se mueve en un potencial periódico, ¿no? Y esta sería la frecuencia de oscilaciones en torno al mínimo del potencial, lo que se llama la frecuencia de plasma del sistema, ¿no? Desde el punto de vista de un circuito eléctrico, también merece la pena decir que una Union-Josephson no es nada más que una inductancia no lineal, ¿vale? Es como si uno tuviera un circuito con un condensador y un inductor, pero el inductor es no lineal. Muy bien. Pues a partir de entonces pues, explota un poco una electrónica de dispositivos superconductores con uniones Josephson, ¿no? Aparecen enseguida, yo creo ya en el 63 y en el 64, los primeros squids, son anillos superconductores interrumpidos por una o por dos uniones Josephson. Pero luego redes de uniones Josephson en serie para definir el estándar, el voltio estándar, el estándar de voltaje, pues está definido con este sistema. Esta es una foto de un dispositivo que tiene 300.000 uniones Josephson en serie. Es del 2011 y da un patrón de 10 voltios. O circuitos más exóticos, como estos anillos que hay aquí. Este es un chip diseñado para hacer distintos experimentos circulares para el movimiento de cuantos de flujo en el sistema. O esto es una escalera de uniones Josephson, o esto es una red en 2 dimensiones. Entonces ya veis que durante toda la segunda mitad, bueno, los últimos 20 años, 30, 25 del siglo XX, pues hubo un trabajo muy activo al respecto, pero bueno, estas son historias para otro día, ¿no? Si volvemos un poco a donde estábamos, vamos a saltar a los años 80. Entonces, en los años 80, acercándonos ya a la época del premio Nobel, hay algunas cosas que flotan en el ambiente y en particular este artículo de Leggett pues lo aborda de manera muy directa, ¿no? En este artículo Leggett se pregunta, esta es la cuestión que quiero discutir, ¿tenemos evidencias experimentales de que la mecánica cuántica es válida a nivel macroscópico en sistemas complejos? Y en particular, los fenómenos cuánticos macroscópicos que se observan en superconductores y en superfluidos son esa evidencia. Si no, ¿dónde podemos buscar, ¿no? Y es cierto que, aunque la superconductividad necesita la mecánica cuántica para entenderse, aunque la superfluidez necesita la mecánica cuántica para entenderse, no son realmente, esto es lo que viene a decir aquí Tony Leggett, fenómenos cuánticos macroscópicos. La capacidad calorífica también necesita la mecánica cuántica a través del modelo de Debye para poderla entender, ¿no? Y nadie diría que eso es un fenómeno cuántico macroscópico, ¿no? Entonces, él lo que dice es que hay que buscar en otro sitio, ¿no? O de otra manera, y propone las uniones Josephson como dispositivos ideales para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y para ser justos, habría que decir que el primer trabajo que hace o que detecta túnel cuántico macroscópico en uniones Josephson es este trabajo de Boss y de Webb del año 81, que es unos años anterior a los trabajos que han dado lugar al premio Nobel, ¿de acuerdo? Que son fundamentalmente estos 3 artículos del año 85, 2 Physical Review Letters, uno con el túnel cuántico, otro con la cuantización de niveles y un Physical Review B de un par de años después, en la mejor tradición de la física de esos años, ¿verdad? Extenso, donde se dan todos los detalles de ambos experimentos. Muy bien. Pero ¿de qué estamos hablando entonces? Cuando hablamos de uniones Josephson como sistemas cuánticos macroscópicos, lo que queremos decir es que en la película que os he contado antes, hemos hablado de uniones Josephson y hemos hablado de intensidad, de carga, de capacidad, pero esos son observables que han sido tratados clásicamente, según la mecánica clásica. Hasta ahora, cuando hemos escrito estas ecuaciones, corriente, carga, voltaje, fase, flujo, son tratados como variables clásicas. Y la energía total pues, es un hamiltoniano clásico, ¿no? Pero ahora lo que nos preguntamos es, ¿podemos cuantizar ese hamiltoniano? Bueno, eso es un ejercicio que en mecánica cuántica cualquiera puede hacer en principio, ¿no? Coger un hamiltoniano y cuantizarlo, ¿no? Y cuando se hace este ejercicio, pues aparece una serie de operadores y aparecen unas variables que son fase y flujo, o flujo y carga, o fase y carga, que tienen que ver, que son canónicas conjugadas, etcétera. Y entonces, este es el nuevo hamiltoniano de nuestro sistema, ¿no? Dominado por 2 energías que compiten, la de carga y la de Josephson. Y esta sería, la idea que tenemos, ¿no? Ahora es una partícula ya no clásica, sino cuántica,
en un potencial periódico. ¿De acuerdo? Muy bien. Sabemos que en mecánica clásica los valores de la energía pues, son cualquiera. O uno puede decir que el límite clásico de un sistema cuántico ocurre cuando la diferencia entre valores consecutivos es muy pequeña. Entonces uno no puede ser capaz de distinguir esos niveles que estarían allí discretizados. Y en particular la temperatura también nos molesta, ¿no? En un sistema cuántico, sin embargo, pues lo que vamos a esperar es que la diferencia entre niveles consecutivos, que es del orden de h barra omega, ¿no? Donde el omega es la frecuencia de oscilación, pues es comparable al tamaño, en este caso, del pozo, ¿no? Y entonces ese sub j partido por h barra omega p nos da la cantidad de niveles discretos que yo tengo en el pozo. Entonces, pues si yo consigo tener EJ partido por EC que no sea muy grande, pues tendré pocos niveles. En los experimentos anteriores EJ partido por EC es grandísimo y entonces ese es un número también muy grande, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puedo lograr esto? Bueno, pues con las uniones Josephson es muy fácil de lograr, simplemente cambiando el área de la unión, porque la corriente Josephson es proporcional al área, pero la corriente Josephson y la energía Josephson. Y la energía de carga es inversamente proporcional al área. Entonces, aquí, pues al final, juegan de manera que si yo disminuyo el área, disminuyo EJ y aumento EC, con lo cual voy hacia donde quiero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer es ir haciendo uniones que sean más pequeñas. Uniones pequeñas y bajas temperaturas, porque claro, la temperatura tiene que ser pequeña comparado con h barra omega, ¿no? Solo si tengo bajas temperaturas podré ver fenómenos de interferencia típicos y de coherencia típicos de sistemas cuánticos. Estamos hablando de temperaturas en las decenas de los milikelvin. Ahí es donde nos tenemos que ir, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, y esto es básicamente lo que hicieron en Berkeley en los años 80, John Clark. Clark, después de hacer la tesis en Cambridge, fue a Berkeley y ahí ya fue profesor y tenía unos 45 o 46 años en aquel momento. Michel de Boret, que había hecho su tesis en Francia y fue a trabajar al grupo de Clark como postdoc, 27 años creo que tenía. Y John Martinis, un joven estadounidense que empezaba la tesis en el grupo de Clark, ¿no? Y ellos construyeron uniones que no son tan pequeñas, pero bueno. Pero este es el tamaño de las uniones donde observaron, ¿no? Para que os hagáis una idea, eran áreas de 10 por 10 micros al cuadrado, eran de niobio, con un óxido de niobio, con un plomo indio en el otro lado de la unión. Y bueno, tenía una corriente crítica de 9,5 microamperios, que eso es como 60 millones de electrones en cada microsegundo, ¿no? pasando por la unión. Y lo que ellos hicieron fue muchísimas, miles y miles de curvas IV en la unión, ¿no? Y entonces lo que se fijaban era la corriente a la cual la unión salta a este estado. Entonces, básicamente, la ventaja de este experimento es que en la idea, ¿no?, de que esté funcionando la mecánica cuántica bien, yo voy a tener una transición entre un estado cuántico bien caracterizado y uno distinto y que lo puedo medir fácilmente, ¿no? Y esos experimentos lo hicieron desde 800 milikelvin hasta 19 milikelvin y lo hicieron con y sin microondas, es decir, haciendo oscilar la partícula a la vez con un campo de microondas o sin ellos, ¿no? Y la idea es relativamente sencilla de entender. Si estoy a temperaturas altas, la probabilidad de paso por efecto térmico es grande y vence al cuántico, y lo que observo es un comportamiento clásico. Si estoy a temperaturas bajas, es el túnel cuántico el que domina sobre la excitación térmica por encima de la barrera, y veo un sistema puramente cuántico, y habrá una temperatura intermedia o de crossover donde estarán los dos efectos compitiendo, ¿no? Y eso es un poco la idea. Bueno, esto es fácil de decir, no tan fácil de hacer, y sobre todo en aquellas épocas, ¿no? Este es un poco el dibujo que ellos ponen de su dispositivo, ¿no? Con una cámara de refrigeración, que es un refrigerador de dilución, donde pueden bajar esas temperaturas, y con un montón de filtros para, digamos, aislar el sistema del ruido externo, de un ruido externo pues, a distintas temperaturas, ¿no?, de toda la electrónica. A la derecha está una foto de un refrigerador de dilución
moderno que se pueden comprar, hay empresas que los venden, si alguien tiene 1 millón y pico de euros, pues lo puede comprar. Bueno, pero esto es en el año 2025, ¿no? Vamos al año 2023 y no era tan fácil hacer estos experimentos. Muy bien, y este es el artículo primero que os iba a hablar, ¿no? El que tiene que ver con el túnel cuántico macroscópico. Repito la idea, ¿no? Buscar inclinar la unión y cuando estamos cerca de la corriente crítica, el sistema puede saltar por excitación térmica o pasar por efecto túnel, ¿no? Si el salto es clásico, pues esta es la tasa de escape. La tasa de escape es el inverso del tiempo medio de escape, ¿vale? A partir de sus uniones, a partir de sus medidas, pueden calcular este número bastante bien. Y esta es la expresión de la tasa de escape, que es una tasa tipo Arrhenius con un prefactor. Y este prefactor de aquí, el AT, nos dice cómo cambia con el damping. Bueno, pues esta fórmula la derivaron Buttiger, Harris y Landauer en el año 83, es decir, justo entonces también se estaba aprendiendo sobre este tipo de cosas, ¿no? Y les permitió decir que en su caso este AT va a ser muy pequeño, muy cercano a 1. Si el sistema pasara por túnel cuántico, pues tendríamos esta tasa de escape, ¿no? Trabajo de Caidera-Leggett del año 81-82. Y ellos entonces lo que hacen es definir una temperatura de escape tal que así. Es decir, yo mido mi tasa de escape y con esta formulita calculo la temperatura. Y lo que voy a hacer es confrontar esa temperatura con la temperatura del experimento. ¿Vale? Si estoy en el régimen térmico, la temperatura de escape es igual a este valor donde PT es despreciable, es decir, voy a ver la temperatura del experimento. Mi unión funciona como un termómetro a esas temperaturas, si queréis, ¿no? Si el escape estoy en el régimen cuántico, pues la temperatura de escape se comporta de esta manera, ¿no? Esto es lo que me tiene que dar, un valor finito. Se ha bloqueado y aunque baje la temperatura ya no observo que esté cambiando el sistema porque es cuántico y no está afectado por la temperatura, ¿no? Y esta sería la temperatura de crossover, la temperatura donde cambiamos del caso cuántico al caso clásico, ¿vale? Muy bien. Y esta es básicamente la medida. Vamos a fijarnos en los puntos negros, ¿no? Uno ve que a altas 800 milikelvin y por debajo temperaturas, la temperatura de escape es exactamente la temperatura medida y hay una temperatura cerca de la temperatura de crossover predicha donde esto se aplana y llega hasta la predicción de la teoría cuántica. ¿De acuerdo? Hay dos cosas importantes que los autores de estos trabajos enfatizan varias veces. Primero, ellos estudian antes las uniones en régimen clásico y conocen perfectamente todos los parámetros de la unión. Es decir, cuando hacen este experimento no hay nada que ajustar. Muchas veces uno acaba haciendo un experimento y sale bien ajustando a ciertos valores. No, ellos ya saben cuál es la corriente crítica, la capacidad, la impedancia, la resistencia del sistema, la disipación, todo, y pones los números y esto es lo que les sale, ¿no? Y esto, bueno, pues ellos insisten varias veces en eso. Otra cosa que hacen ellos es que para intentar discernir si esta saturación era de verdad cuántica o había un ruido que no podían controlar que estaba dando ese nivel y que no se lo podían quitar, pues lo que hacen es el mismo experimento con la misma unión pero con un pequeño campo magnético que efectivamente lo que hace es bajar la corriente crítica, con lo cual llevaría la temperatura de crossover mucho más abajo, ¿no? Y estos son los puntos blancos. Entonces vemos que los blancos pues van como la misma línea pero no se quedan aquí, sino que van más abajo. Es decir, no hay un ruido que haga que me esté quedando aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el primero de los dos trabajos que hicieron, ¿no? En el segundo lo que hacen es estudiar la cuantización de los niveles, ¿no? Y para eso lo que estudian es lo mismo, el escape de la unión, pero cuando además está sometida a un campo de radiofrecuencias, ¿no? Entonces, dos cosas. Para eso ellos primero tuvieron que estudiar la teoría del escape de un oscilador no lineal clásico de un pozo, cosa que no se había hecho, y son un PRL y otro artículo de un par de años antes. Y una vez que hicieron el trabajo sobre el clásico, pudieron entender
pudieron afrontar el cuántico y comparar los resultados para saber dónde estaban, ¿no? Aquí lo que se espera es que cuando la frecuencia me produce transiciones entre los estados adecuados, pues la tasa de cuántico de escape varía, ¿no? Porque en realidad está relacionada con la anchura de la barrera. Si tengo mayor energía, tengo menor anchura de barrera, escaparé antes, ¿no? Y bueno, y básicamente estos son las referencias, los dibujos. La frecuencia es de 2 GHz y lo que hacen es cambiar la corriente. Entonces ven que hay unos picos donde se produce un reforzamiento del escape y esos picos los asocian a transiciones del segundo al tercer nivel, del primero al segundo o del fundamental al primero. ¿De acuerdo? O sea, se produce salto de esos niveles y luego el escape por túnel. Aquí hacen algo parecido, pero donde que estudian es el 0,1 y aquí ven también la diferencia entre el caso de escape clásico y el caso de escape cuántico, donde las distribuciones de probabilidad tienen unas pintas muy, muy distintas, ¿no? Muy bien. Pues esto es básicamente el premio Nobel, ¿no? Y esta es la nota de prensa que sacó la academia, donde bueno, pues hablan de lo que hicieron, de que es como tener mecánica cuántica en la palma de la mano, etcétera. Pero si nos vamos al final de esa nota de prensa, dicen: el premio Nobel en física de este año ha proporcionado oportunidades para desarrollar la próxima generación de tecnologías cuánticas, incluyendo criptografía cuántica, ordenadores cuánticos y sensores cuánticos, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender esto también para entender cómo 40 años después pues, se le da por este trabajo el premio Nobel. Y es que nos podemos preguntar hasta qué punto estamos presenciando una segunda revolución cuántica, ¿no? Yo creo que ahí se podrían quitar los interrogantes y decir y afirmarlo, ¿no? De la mano de cosas como la computación cuántica, los átomos artificiales, los sensores cuánticos, los circuitos cuánticos, la criptografía, la teleportación cuántica, no solo con uniones Yose, son circuitos superconductores, con fotones, con muchas otras cosas, ¿vale? Bueno, entonces esto daría para muchas cosas, pero voy a hablar un poquito de computación cuántica, ¿no? Que quizás es también pues, lo esperable, ¿no? Lo que está ahora más en boga, y en particular de computación cuántica con sistemas superconductores, ¿vale? Computación cuántica con dispositivos superconductores. Muy bien. Si uno intenta seguir pues, los inicios de la computación cuántica y todas estas ideas, pues bueno, pues hay muchas cositas o muchos momentos que son importantes, ¿no? Pero yo me iría al trabajo del año 94-95 de Shor y Glover, que dieron los primeros algoritmos cuánticos. Y ellos, de alguna manera, fue el pistoletazo de salida para que muchos gobiernos, muchas instituciones dijeran: oye, aquí hay algo interesante que conviene explorar. Y es que si yo tengo un dispositivo con bits que en vez de ser clásicos 0 y 1 son cuánticos, son qubits, pues entonces yo voy a poder resolver ciertos problemas de una manera eficiente, mucho más eficiente que un ordenador clásico, y son problemas relevantes, ¿no? Entonces podéis imaginar que desde muchos campos de la física empieza una especie de amable carrera sobre encontrar los qubits, los sistemas físicos donde uno puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, la teoría del papel aguanta todo, pero uno tiene que irse a un experimento y poder hacer cosas. Y hay una serie de criterios que ya marca Di Vincenzo desde muy pronto que son los que hay que buscar, ¿no? Que el sistema físico tiene que tener un qubit bien caracterizado y que puede ser escalable, que puede pasar de 1 a 5, a 10, a 50, que tengo que poder inicializarlo, manipularlo, tengo que poder leerlo, y que todo esto lo tengo que hacer con unos tiempos de coherencia largos, es decir, antes de que el ruido del mundo pues, me rompa la coherencia cuántica que yo tengo ahí, ¿no? Digamos que este es el desafío clave, ¿no? ¿Cómo consigo, por un lado, tener sistemas cuánticos bien caracterizados que tienen que estar aislados del mundo para que la decoherencia no me moleste, pero que los tengo que inicializar, los tengo que manipular, los tengo que medir, los tengo que acoplar, ¿no? Entonces son como dos cosas totalmente incompatibles una con la otra. Bueno, y entre las primeras propuestas pues aparecieron qubits con superconductores, y básicamente estas tres propuestas son el año 99 y el 2002 o algo así. Básicamente, aquí están, os presento al qubit de carga, al qubit de flujo y al qubit de fase. Y los tres, básicamente, son como sistemas no armónicos, ¿no? Osciladores no armónicos. La unión Josephson como un inductor no lineal que os decía, ¿no? Lo que nos va a permitir
pues trabajar entre distintos niveles, y como esta diferencia es distinta de esta, pues cuando quiera jugar yo aquí no me va a molestar el siguiente nivel, cosa que en un sistema clase armónico pues no podemos hacer. Bueno, vamos con el qubit de carga, ¿no? Aquí hay muchas cosas, nos fijamos aquí. Básicamente un qubit de carga, estos son dos islas superconductoras separadas por una barrera de aislante. Esta es la unión Josephson, ¿no? Y este electrodo superconductor está conectado con un condensador a una puerta de voltaje, de manera que esta es una isla tan pequeña que es sensible al paso de un único par de Cooper. Entonces, yo con el voltaje puedo estimular pues, que haya un salto, un túnel de un único par de Cooper. Y entonces puedo tener en un estado de cierto voltaje un estado fundamental con 0 pares de Cooper extra sobre un cierto nivel de equilibrio, o aplicando voltaje que haya un par de Cooper, ¿de acuerdo? Y esos serían los dos estados. Obviamente, a un voltaje intermedio pues están degenerados, y ahí es donde en principio voy a poder jugar, ¿no? Esto también se llama la caja de pares de Cooper, ¿vale? Y este sería nuestro primer qubit. 0 y 1, carga extra de 0 o de un par de Cooper en mi caja. El de flujo es como un squid, es un anillo superconductor con uniones Josephson, y básicamente aquí, en función del flujo magnético, yo puedo tener una corriente de varios microamperios en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, ¿no? Estos serían los dos estados. Entonces, de nuevo, el paisaje de energías en el punto de degeneración, donde los dos estados tienen la misma energía, clásicamente, cuánticamente se produce el anticrossing de niveles, ¿no? Con la combinación simétrica y antisimétrica, y este sería un poco el qubit de flujo, también del año 99. Y el qubit de fase, que luego ha tenido menos recorrido, pues en el año 2002, y básicamente es jugar con los niveles de una unión Josephson. Muy bien. Bueno, una vez diseñados estos qubits, pues había que empezar a trabajar con ellos, a medir cosas, a intentar acoplarlos, y a luchar sobre todo contra la decoherencia. Estos qubits no tienen tiempos de decoherencia suficientemente largos como para poder hacer cosas muy útiles con ellos, ¿no? Están en el orden de los microsegundos y necesitamos centenas de microsegundos. Y bueno, y esta es un poco la historia de estos primeros años del siglo XXI, y en el año 2007 se produce esta propuesta del grupo de Shortkoff en Yale, donde está Michel Deboret. Deboret había ido a hacer, después de hacer el postdoc en Berkeley, se volvió a Francia, a Saclay, donde además Martini se fue de postdoc con él. Martini luego fue a Santa Bárbara, donde ha estado trabajando durante muchos años, y Deboret, después de unos años en Francia, volvió a Estados Unidos y a Yale, ¿no? Bueno, pongo que este artículo tiene ya más de 3.000 citas, ¿no? Para que os podáis hacer una idea del impacto que ha tenido. Y es básicamente, desarrollan lo que se llama el trasmón, que igual os suenan porque es el qubit que hay detrás de muchos de los dispositivos de ordenadores cuánticos con superconductores que hay hoy encima de la mesa, ¿no? Y la idea es muy sencilla. El principal problema de decoherencia son las cargas espurias que hay en el sistema. Pues vamos a poner un condensador muy grande y ese condensador nos aísla el sistema de ese ruido de una manera efectiva, ¿no? Y bueno, y eso se ha demostrado que funciona. Tiene su problema, que es que el sistema ya es muy poco anarmónico, y al ser tan poco anarmónico es mucho más difícil jugar y hacer cositas con él, pero funciona. Y este es un trabajo del 2007, como os digo. Y en el 2009, también Deboret pues propone este trabajo que es el fluxonium. Y el fluxonium es algo parecido, pero en vez de tener un gran condensador, lo que tiene es una gran inducción. Pero la inducción, poner una inducción grande en un sitio tan pequeño no es fácil. Entonces, la inducción está hecha por una red de uniones Josephson en serie. Hay como 50, 100, 200 uniones Josephson en serie que crean ese efecto de inducción grande en el circuito, ¿no? Y este es el fluxonium. Bueno, el fluxonium ha pasado más desapercibido, pero ahora está teniendo su momento de gloria, porque en el año 2023, en este artículo se informa de tiempos de decoherencia del orden de los milisegundos.
Y eso es una burrada para hacer cosas con estos tipos de sistemas, ¿no? Esto nos pone muy bien, por decirlo así. Muy bien. Seguimos adelante. Estos son parámetros para que os hagáis una idea del Trasmon y del Fluxonium y la pinta que tienen. El Trasmon tiene muchos más niveles en el pozo, el Fluxonium tiene muy pocos. El Trasmon tiene valores de JC del orden de 100, que sería pues 10 niveles o la mitad o menos por el pozo, el Fluxonium menos. Las corrientes críticas son muy pequeñas, ya no son esos microamperios que hemos hablado antes, estamos hablando de nanoamperios. Las frecuencias, que es la separación entre el nivel fundamental y el primer excitado en este caso, pues está en este orden, y esto es h/omega partido por kT. El Trasmon está más protegido frente a temperatura que el Fluxonium, pero bueno, se puede bajar la temperatura, no pasa nada por ir a 10 Kelvin, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues ya nos acercamos, ¿de acuerdo? Y esto es una foto ya de un dispositivo con 4 trasmones, ¿no? Claro, ahora, a partir de ahora la historia ya es poner varios trasmones, acoplarlos, se acoplan inductivamente o capacitativamente, ¿no? Y empezar a hacer cosas con ellas, manipularlos y demás, ¿no? Y bueno, y esta ha sido la historia del campo desde el año 2007, 2010, 2015 y bueno, en adelante. Y aquí, por ejemplo, os puedo presentar a Sycamore, que es el chip que desarrolló Google. Martiniz se ha ido a trabajar a Google. Google, cuando empezó en esto, ¿a quién puedo contratar? A Martiniz. Le dio todo lo que quiso y se llevó a Martiniz y todo su grupo. No se lo llevó, estaba en Santa Bárbara, pues al lado, ¿no? Entonces, Martiniz ha estado trabajando en este proyecto hasta el año 2020, que se fue de Google. Bueno, y este es Sycamore, con 53 qubits. Y esta es la pinta que tienen estas fotos que vemos por ahí en día, ¿no? Con los difusores de dilución donde se mete el chip, ¿no? El chip es esto, pero todo el aparato donde hay que medir es lo que es esto, con sus cables, sus filtros y sus cosas. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos hoy en día? Pues hay 3 actores principales en esta carrera. Uno es Google, otro es IBM y otro es la Universidad de Ciencia y Tecnología en China. ¿De acuerdo? Hay más, hay decenas de empresas trabajando, desarrollando tecnología con estos dispositivos, ¿no? Pero bueno, si damos aquí un salto, por ejemplo, IBM sacó Cóndor en el año 2023 que tiene 1.121 trasmones, ¿vale? Entonces, hasta entonces era un poco hacer a fuerza bruta, decir, a ver cuántos qubits puedo yo poner funcionando, ¿no? Pero a partir de entonces ya todo esfuerzo se centra en hacer arquitecturas que sean más eficientes en el cálculo, que haya menos errores, que sean más tolerantes a los fallos, ¿no? Y entonces los qubits de última generación, los chips de última generación tienes menos qubits, y este es Heron, que es el de IBM, con 156 trasmones, pero con un diseño totalmente y radicalmente nuevo. Este es Willow, el de Google, 105, y este es Zhuangzi 3. Zhuangzi fue un matemático chino muy relevante del siglo V, ¿no? Pues le han puesto su nombre y tiene 105 trasmones, ¿no? Bueno, y aquí abajo pone investigaciones, prototipos con Fluxonium. Es que toda esta carrera que se desarrolla entre los años 11, 12, 14, 15, está hecho basado en trasmones, ¿no? Pero ahora nuevos corredores, nuevos actores están cogiendo el Fluxonium, que tiene propiedades mejores, es más anarmónico, tiene tiempos de coherencias muy grandes y están empezando a hacer trabajos con Fluxonium, ¿vale? Así que eso lo veremos en los próximos años. Esta es la pinta del chip chino, esta es la pinta del chip de IBM. Y estos son tiempos de vida de cuántica, es decir, tiempos de coherencia medidos ahora mismo en trasmones, pues ya están en los 100 microsegundos fácilmente y en Fluxonium por encima, 200, 300 microsegundos. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, este es un ordenador cuántico, IBM Quantum, bueno, no sé cómo se llamaba, perdonadme, 14 de octubre de 2025, se acaba de instalar en San Sebastián, ¿vale? Y esto es pues algo que está en España y a disposición de los investigadores. En este cuadro aparecía aquí el flux qubit de D-Wave y ponía cosas como annealing. ¿Qué es esto?
Bueno, D-Wave es una empresa que se creó en Canadá en el año 99. Fue la primera empresa, creo yo, que se hizo para hacer computación cuántica. O sea, los qubits superconductores son del año 99 y el 2000. Y ya alguien en el año 99 fundó una empresa en Canadá para hacer un dispositivo cuántico con superconductores, ¿no? Y este ordenador Advantage 2 pues tiene 4.400 qubits de flujo. Pero no es un ordenador cuántico, funciona dentro de lo que se llama el recocido cuántico, que es una traducción horrible, ¿no?, para quantum annealing, que básicamente es una manera muy efectiva de resolver problemas de minimización, de encontrar mínimos, ¿no?, y donde usamos el túnel cuántico para poder saltar barreras que de otra manera pues, no podemos superar, ¿no? Resulta que esos problemas de optimización son muy relevantes en muchos campos de la física, ¿no? Y ahí pues, se está demostrando desarrollos muy buenos. Pero bueno, D-Wave ya está haciendo ordenadores cuánticos con fluxonium también. Muy bien. Dejadme los últimos minutos para contar un par de cositas más que me parece que son interesantes relacionados con todo esto, ¿no? Nos hemos centrado en computación cuántica, pero alguien igual cuando vio ese árbol y escuchó eso de átomos artificiales dijo, ¿qué es esto de los átomos artificiales, ¿no? Ya en el año 88, cuando publicaron su trabajo, Clark y compañía, en un artículo que salió en Science, donde resumen todo, acaban el astra diciendo, este sistema, es decir, la unión Josephson, puede ser concebida o pensada como un núcleo macroscópico con cables, ¿no? Y realmente desde entonces se ha pensado que los qubits se comportan como átomos, pero átomos que hemos hecho artificialmente y que tienen una serie de niveles con los que podemos jugar, ¿no? Y en el 2004 hubo un trabajo fundamental, también en Yale, en el grupo de Shortkoff, que dio campo o inauguró un campo totalmente nuevo, ¿no?, que es lo que se ha llamado Circuit QED, electrodinámica cuántica en un circuito. Y básicamente lo que usa son cables superconductores, resonadores superconductores, donde yo puedo tener ondas electromagnéticas interaccionando con los qubits de estado sólido, ¿de acuerdo? Y lo que hace es coger todos los conceptos y todas las ideas de la cavity QED, de la óptica cuántica, que usa cavidades ópticas y átomos, para hacer lo mismo con resonadores superconductores, que son como nuestras cavidades, y con qubits, que son como nuestros átomos, ¿no? Con la ventaja de que se hacen 1000 veces más rápido, ¿vale? Bueno, esto tiene un desarrollo tremendo y es fundamental en todo el manejo y el control de los qubits también en superconductores para computación cuántica, ¿no? Y acabo con esto. Igual alguien podría decir, oye, ¿y se ha hecho algo parecido con un sistema mecánico, no? Bueno, pues este es un trabajo que en 2010 la revista Science dijo que era el trabajo más importante o más relevante en ciencia del año, ¿no? Todos los años Science al cabo del año dice el Breakthrough of the Year, ¿no? ¿Cuál es el trabajo más importante del año, ¿no? Y en el 2010 citó este trabajo, donde está John Martinis detrás, y que básicamente lo que tiene es un resonador, ¿no?, un cantilever pequeño que puede oscilar, pero es como un oscilador armónico, y entonces lo que hacen es estudiar los niveles y demás, la mecánica cuántica de ese resonador, ¿no? Alimentado y controlado por un circuito con superconductores y con qubits superconductores, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juanjo. Tenemos tiempo para preguntas. Sí, muchas gracias por la excelente charla. Cuando hablas del número de qubits, ¿son qubits útiles o qubits teóricos? Lo digo porque tradicionalmente se dice que para evitar los errores, para la corrección cuántica de errores, pues hace falta muchos qubits para que haya uno útil. Entonces, ¿esos números que das sí, yo son creo útiles o son...? No, yo creo que ahí cuando hablan de qubits totales, ¿no? Totales. O sea, en computación cuántica durante mucho tiempo se ha dicho que estábamos en la era lo que llaman el NISQ, que es, bueno, computación sin corrección de errores, ¿no?, con qubits ruidosos y demás, ¿no? Pero en el año 23 hubo un par de artículos que
han dado ya el espaldarazo a lo que ahora llaman mitigación de errores y es a lo que luego llegará a ser corrección de errores, ¿no? Entonces, en eso se está. Entonces, bueno, IBM, que tiene como un calendario de trabajo público y demás, pues habla del año 2029 para tener los primeros dispositivos con corrección de errores, ¿no? Y ahora pues lo que tienen son arquitecturas que lo que hacen es mitigar errores. Entonces a eso aún no se ha llegado, pero bueno, es lo que está en el horizonte, ¿sí? Entonces yo creo que estos qubits, cuando hablamos aquí de cifras, son absolutos, vamos, números de qubits en el sistema. Sobre los tiempos de coherencia, ¿hay algún límite teórico o resultados en general teóricos? Y si podéis decirnos algo de estos estados topológicos que se supone que van a aumentar. Y luego parece ser casi un bluff, ¿no? Todo eso. Sí, bueno, en principio, en general, no hay límite teórico para el tiempo de coherencia. Si uno coge un par de átomos fríos, lo pone en algún sitio y lo aísla del mundo, pues eso va a estar ahí ad eternum, ¿no? Si está totalmente aislado del mundo. Otra cosa es que, claro, con eso no puedes hacer muchas cosas, ¿no? No puedes calcular y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso por un lado, ¿no? Y cada sistema pues tendrá sus tiempos y sus límites, ¿no? Y su utilidad tiene que ver con un interjuego entre el tiempo de coherencia y el tiempo de manipulación, ¿no? Yo igual puedo tener un tiempo de coherencia corto, pero si tengo un tiempo de manipulación muy rápido, pues puedo hacer un montón de cosas. Y otros sistemas que necesito más tiempo para manipularlos, necesitaré tiempos de coherencia mayores pues para poder hacer cosas, ¿no? Luego, hay muchos dispositivos físicos sobre los que se está trabajando muy activamente y se han logrado cosas muy buenas para hacer computadores cuánticos, ¿no? Hay ordenadores fotónicos, ¿no? que están tirando muy fuerte. Están los átomos, los iones, ¿no? como siempre los átomos fríos, ¿no? Y una de las propuestas más revolucionarias y que más expectativas han despertado en algún sistema son estas cosas de qubits topológicos, ¿no? Que son sistemas que de alguna manera están protegidos del medio y con ellos, en teoría, se pueden hacer muchas cosas de una manera muy fácil y exitosa, ¿no? Y es uno de los campos donde ahora hay gente trabajando, ¿no? que es realmente relativamente reciente, ¿no? Mucho más que todas estas tecnologías, y no me atrevo a decir yo dónde llegarán. ¿Más preguntas? Muchas gracias, Juanjo, por la charla, muy interesante. Yo tengo una pregunta un poco tonta con respecto a lo primero, ¿cómo te construyes? O sea, ¿qué leyes utilizas para corriente alterna si metes un transmón de estos, un fluxonium, los pones en serie, en paralelo? Ya las leyes de Kirchhoff supongo que no valdrán. ¿Perdón? Las leyes de Kirchhoff no valdrán. Bueno, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo te construyes? En realidad sí que valen las leyes de Kirchhoff. Bueno, tu pregunta, claro, cuando alguien inteligente dice una pregunta tonta, dices, joder, pues a ver, me voy a poner a temblar, ¿no? Pero bueno, cuando uno construye circuitos, ¿de acuerdo? Hay dos leyes que hay que tener en cuenta. Una son las leyes de Kirchhoff, evidentemente, y otra es la cuantización del flujo magnético. Es decir, que los sistemas superconductores tienen unas propiedades magnéticas importantes. Muchos dicen que en la superconductividad lo magnético es más importante o más espectacular que lo superconductor, ¿no? Y eso es la cuantización del fluxoide y hace que la suma de las diferencias de fase invariante Gauge a lo largo de un cierto camino tienen que cumplir una relación con los campos que hay aplicados, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno diseña un circuito sencillito, pues puede escribir el lagrangiano del sistema y a partir de ahí tirar y resolverlo, ¿no? Y funciona, ¿no? Eso es una parte de la pregunta. La otra, que tiene que ver con manipulaciones y demás, pues normalmente es a través o puertas de voltaje con condensadores o, cuando hablamos de flujo, a través de corrientes y autoinducciones.
Entonces, todos los acoplamientos son de inducciones de un sistema con una corriente cerca del qubit, la corriente crea un campo magnético, ese campo magnético crea un flujo, hay unas inducciones mutuas y con todo eso es con lo que hay que jugar. Yo te quería hacer dos preguntas. Una es cómo entra la computación cuántica en el panorama general de la tecnología, sobre todo en cuanto a eficiencia energética. Y mi otra pregunta era si en los supercomputadores, al hacer ese cambio del bit 01 al qubit, si cambia lo que es la lógica que se tiene que usar en la programación. Bueno, sobre la segunda pregunta. En principio, la lógica con la que operan los ordenadores cuánticos es distinta de la lógica con la que operan los ordenadores clásicos, ¿no? Entonces, pero los ordenadores cuánticos son como máquinas de Turing y hacen son lo que se llama, ¿no?, computación universal, ¿no?, por decirlo así. Y entonces con eso se puede hacer computación. Hay otra cosa que es lo que llaman adiabatic quantum computing, que es otra manera de trabajar, que también está por ahí funcionando y que, bueno, o sea, que hay como varias soluciones, pero en principio la lógica sí que es distinta, ¿vale? Sobre lo otro, ¿cómo entran los ordenadores cuánticos en la tecnología actual? Bueno, de momento están entrando poco a poco, pero D-Wave y otras empresas viven de ello y tienen muchísimos clientes y hacen cosas. Consumo de energía, bueno, pues con superconductores poca energía se consume, ¿no? Pero es cierto que, y además no son dispositivos que tengan tantos y tantos miles y miles de transistores, CPUs y todo eso, ¿no? Entonces, es decir, no te sé dar cifras, ¿no? Pero es cierto que en el futuro uno está pensando en una computación híbrida. O sea, no es esto que vaya a sustituir ni nada, son cosas que van a estar allí, asistidas con ordenadores convencionales y que, bueno, pues cuando haya que usar unos, habrá que usar unos, cuando haya que usar los otros y muchas cosas hay una iniciativa en España que se llama Quantum Spain y que hace poco ha inaugurado pues, uno de los primeros centros bajo esta filosofía de computación híbrida. Otra iniciativa interesante en España es una empresa que se ha fundado en Barcelona, se llama Kilimanjaro, y que está haciendo ordenadores cuánticos y lo va a intentar con Fluxonion, ¿no? Y es una empresa que ha empezado hace poco, ¿no? Eso con superconductores, ¿no? La verdad es que con la tecnología con superconductores se puede hacer en principio también computación clásica. Y durante los años 80 pues hubo gente que trabajó con todo esto y toda la electrónica estaba ahí, pero no era competitiva con el silicio en términos de desarrollo de la industria y para reemplazar una industria por otra pues tiene que ganar mucho, ¿no?, el que entre, ¿no? Y es cierto que en los últimos años alguien ha puesto encima de la mesa la posibilidad de volver a esas ideas, sobre todo pensando en lo que hay detrás de la inteligencia artificial y el consumo masivo de energía, ¿no? Bueno, son cosas que ahí están flotando. Hola, buenas. En el efecto Josephson, cuando estábamos hablando de el voltaje y la intensidad de todo esto que salían del efecto de Josephson, teníamos la phi, que es la diferencia de fase entre los estados de los superconductores, pero me intrigaba de dónde salía esa phi, porque es un poco misterioso de cómo sale, digo, antes. Bueno, estoy pasando, pero no te voy a enseñar de dónde sale, ¿eh? Para eso te recomendaré que te vayas por ejemplo, perdonadme, ¿vale? Aquí estamos preguntando, ¿verdad? Pues al artículo de Josephson, o si no algo tan duro, pues al libro de Orlando, donde se calcula usando la teoría de Gibbs-Landau, ¿no? O al libro de
Tingham, donde está hecho de otra manera, o a las lecciones de Feynman, donde hay otra derivación, ¿no? Y entonces allí pues lo ves, vete a las lecciones de Feynman, ¿no? Y podrás ver de dónde sale bien, ¿no? Pero sí que es cierto, esto es pasado muy rápido por encima, pero es como una cosa sorprendente, ¿no? La fase de una función de ondas en cuántica es como algo arbitrario que está allí, que no juega ningún papel, ¿no? Y en este dispositivo no es un observable, pero en este dispositivo no es la fase, sino es la diferencia de fase invariante Gauge corregido con el potencial vector si no tiene campos magnéticos, pero si no lo tiene, simplemente la diferencia entre las dos fases, θ1 menos θ2, lo que es la variable clave, ¿no?, para entender el dispositivo, ¿no? Y en todo lo que hemos contado es esa diferencia de fase, la variable macroscópica que está tuneleando, que si yo tengo una unión Josephson, puedo traducirla directamente en una corriente. Es una corriente de microamperios lo que está tuneleando. O si yo tengo un squid, también es una corriente que circula izquierdas o derechas. Es un gato de Schrödinger macroscópico, ¿no? Macroscópico en el sentido de que un squid tiene varias micras, o sea, es grande comparado, si ponemos una escala, ¿dónde está el átomo, dónde está el squid y dónde estamos nosotros? Hombre, no estamos tan lejos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces esa variable de fase, que en ese sentido es un flujo directamente, o sea, digamos, el significado físico de la variable de fase es flujo, si quieres, en un anillo superconductor, relacionado con esa cuantización del fluxoide de la que he hablado, ¿no? Pues la que tiene todo el significado y que bueno, pues no he enseñado dónde aparece, pero en las lecciones de Feynman se ve de una manera relativamente sencilla y fácil de seguir, ¿no? Es donde me lo contaron por primera vez hace muchos años. Hola, buenas tardes. Cuando le preguntaron antes sobre el consumo energético, usted habló de que no se consumía mucha energía. ¿Se refiere en el sentido de todo el aparataje aparte del superconductor o solo está hablando de que al ser un superconductor no tiene mucha resistencia y no se consume mucho? ¿Cuánto consume mantener los superconductores? Sí, a ver, no lo sé, pero seguro que hay sitios donde está puesto. En principio, el refrigerador de dilución, que uno podría decir, lo que me puede costar, pues no creo que consuma mucho, y luego simplemente es reponer el helio y no perderlo. O sea, yo creo que no hay nada comparable o sea, cualquier ordenador potente necesita estar en una sala refrigerada. Estos no, si te vale eso como respuesta, ¿no? O sea, que hay una diferencia importante. ¿Cuánto exactamente? La verdad es que no lo sé. Bueno, sí. Voy para allá. Yo te quería preguntar, yo tengo entendido, y no sé exactamente cuál es el panorama actual de la escala de los ordenadores cuánticos, aunque nos has presentado algunas cifras, pero tengo entendido que el ordenador cuántico hoy en día no es capaz de resolver los problemas para los cuales está concebido, que todavía no disponemos de la estabilidad o la escala para poder utilizarlos y que sean útiles. Pero, sin embargo, tenemos ordenadores cuánticos construidos. Mismamente aquí en España has dicho que tenemos uno no sé dónde has dicho, pero vaya, que tenemos ordenadores. ¿Qué tareas hoy en día pueden realizar, qué problemas pueden solventar los ordenadores cuánticos de la escala de la que disponemos hoy en día? ¿O simplemente los construimos por cuestiones de probarlos experimentalmente para construir ordenadores cuánticos más grandes y capaces? Bueno, pues muy buena pregunta, y donde hay distintas opiniones, ¿no? Según a que le preguntes, ¿no? Hay mucha gente que aún sigue pensando que todo esto es un poco un bluff, que no va a llegar realmente a resolver nada, ¿no? Y que se está poniendo demasiado esfuerzo en el campo, ¿no? Y hay gente autorizada en el tema, ¿no? Eso, a modo de anécdota, yo me acuerdo que en el año 99, 2000, cuando hicimos la propuesta del qubit de flujo, ¿no? Ahí en el grupo en el MIT, donde yo estuve,
Konstantin Lijarev, que era una de las autoridades en Uniones Josephson en la época, ¿no? Trabajaba en Stony Brook, en Nueva York, y había fundado una empresa, Hypress, donde tú mandabas, te hacían las uniones para medir, ¿no? Algunos de los chips que os he mostrado, el de los circulitos y eso, pues los hicimos así. Pues le preguntaron y dijo, bueno, yo no soy muy optimista, pero esto será como el esfuerzo de ir a la Luna, que aunque no hubiéramos llegado a la Luna, mira todo lo que habremos aprendido y lo útil que puede haber sido, ¿no? Entonces, bueno, eso por ponernos en el lado pesimista, oye, pues estamos haciendo cosas muy interesantes y que para algo sirven, ¿no? La realidad es que cuando las empresas se han metido ahí, pues algo verán. También es cierto que decía, no, pues Google pues apuesta a 10 tecnologías futuristas y con que una le funcione, pues ya le vale, ¿no? La inversión. Pero D-Wave tiene muchos clientes haciendo problemas de optimización. Bueno, por no enrollarme mucho más, tu pregunta tiene que ver con estas cosas y anuncios de supremacía cuántica que ha habido en el tiempo, ¿no? Y que en el año 2019 fue el primero de ellos, y la verdad es que también fue un poco un chasco, porque al poco tiempo alguien propuso un algoritmo clásico que resolvía el problema de supremacía cuántica en el tiempo similar al que lo hace el ordenador cuántico, ¿no? Y ahí estamos un poco, ¿vale? Ahí estamos un poco. Es cierto que hay una tarea que es el sampleado aleatorio cuántico, que es como un banco de pruebas donde se prueban los ordenadores cuánticos para compararse, ¿no? Realizando esa tarea, y todos dicen que esa tarea, pues los sistemas clásicos pues no lo pueden hacer. Pues el Zhuyunzi 3 en el año 2003 batió todos los récords y creo que ponía como que en 1.000 millones de años o algo así necesitaría un ordenador clásico para hacer eso. Esa es una tarea muy hecha específicamente pues para ver la potencia del sistema, pero ¿eso es útil o no? Quizás este año, y de la mano de D-Wave, en enero o febrero salió el primer resultado de usar un ordenador cuántico para resolver un problema de ciencia de materiales y útil, ¿no? Y es un trabajo como de marzo de este año, donde lo que hacen es trabajar con minimización en un spin glass, en diferentes tipos de redes, ¿no? Es cierto que poco después alguien empezó diciendo, no, pero esto también lo podemos hacer con este nuevo método, ¿no? Entonces aún se está un poquito en esa idea, ¿no? Pero bueno, la confianza es que en un futuro próximo se puedan hacer cosas más interesantes, ¿no? De momento, ¿qué se hace con lo de ahora? Bueno, pues se resuelven problemas y se aprende, ¿no? Uno puede hacerse una cuenta y mandar cosas a un ordenador cuántico, ¿eh? Están abiertos y curiosear, ¿no? Pero bueno, aún no tenemos una respuesta cierta sobre, o aún no hemos pasado el decir, qué cosas estamos haciendo con los ordenadores cuánticos, ¿no? Teniendo en cuenta la pregunta que acaba de hacer, a lo mejor esto es un poco locura, pero teniendo en cuenta para relacionar también el premio Nobel del año pasado que tenía que ver con las redes neuronales, etcétera, etcétera, que funcionan obviamente con la computación clásica, en vistas a esta computación cuántica, sé que a lo mejor hiciese mucho a futuro, pero ¿habría como alguna idea o intuición primitiva de cómo se podría trabajar con una inteligencia artificial cuántica? Sí, no es tan a futuro. Google ha cambiado el nombre y ahora se llama Google Quantum AI. O sea, inteligencia artificial cuántica de Google. Esa es la empresa de Google, ¿no? Entonces, obviamente, los que están desarrollando esto se están pensando y al final las inteligencias artificiales lo que hacen es un problema también de minimización, ¿no? Y con un montón de parámetros y ya hemos visto que cosas como D-Wave es buenísima, buscando mínimos y haciendo minimización, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que no es para el futuro, ¿no? Sino que está ahora encima de la mesa de las personas que trabajan en todo esto, sí. Juanjo, sí. Una pregunta. Has hablado sobre todo de dispositivos superconductores, pero en esta carrera, ¿cómo están ubicados las trampas de iones, los quantum dots, que también son candidatos en principio? Sí, gracias, Fernando. Pues a mí no me da para seguir toda la carrera, ¿no? Pero
Es cierto que hay una empresa que funciona con trampas de iones y que ha hecho cosas bastante interesantes y tiene trampas con 50. Con Quantum Dots me parece que está todo más atrás. Y lo que está también corriendo fuerte es con fotones. O sea, el grupo detrás del Zuchonzi 3, que os he dicho, está dirigido por Seipan, y que tiene 2 ordenadores cuánticos, uno con fotones y otro con superconductores. O sea, es un tipo potente, ¿eh? Y publicaron en el año 23 2 artículos casi consecutivos en Physical Review Letters de supremacía cuántica en el de superconductores y en el de fotones. O sea que ahí ahora mismo también hay... Pero bueno, si buscáis por ahí por internet, lista de compañías trabajando en computación cuántica, cualquier cosa, la verdad es que es impresionante lo que hay, ¿no? Bueno, pues ya para cerrar, lo primero recordar la motivación que nos ha traído aquí, que yo creo que la ha cubierto de sobra Juanjo, porque has barrido, yo creo, prácticamente todas las áreas de trabajo de esta facultad, pocas más. Quedaba astrofísica, pero como ha hablado de la Luna también, o sea, muchas gracias. Bueno, agradecer también a África, a la vicedecana de estudiantes, por todo el trabajo de organización de esta y de todas las charlas. Y bueno, para un anuncio que os hago, que creo que enlaza muy bien con esta charla, y para resolver pues todas esas cuestiones que nos ha dejado Juanjo aquí abiertas, os anuncio que el próximo día 24 a las 10 de la mañana vendrá Juan Ignacio Cirac a darnos una charla sobre simulación cuántica en presencia de errores. Así que creo que enlaza muy bien con la charla de Juanjo de hoy. Aprovecharemos para darle el reconocimiento como alumno ilustre UCM, que se lo debíamos del aniversario, que no pudo venir a recogerlo, y también le reconocerán desde el Colegio de Físicos como miembro honorario. Así que bueno, lo anunciaremos ya en breve, pero ya os lo vamos adelantando. Y ya pues para cerrar, un aplauso enorme para Juanjo. Muchas gracias a todos y todas.